Bien, mis amados, sean todos bienvenidos a la clase de los 5 ministerios. Es un poco extenso, voy a pedirle que tenga paciencia y le voy a pedir también que se prepare para que nos ayude a dar lectura con los versículos que vamos a estar citando y también usted lleve su libreta de anotaciones. Así que vamos a dar inicio los cinco ministerios. Tenemos aquí las 5 columnas: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Bien, la tribu de Leví fue en lugar de los primogénitos. Números capítulo 3, verso 12 dice lo siguiente: He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Números capítulo 3, verso 5 dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Bien, quiero explicar lo siguiente. Cuando Israel, mis amados, estaba por salir de Egipto, la escritura menciona que Dios mandó a Israel que sacrificaran un cordero por familia, por casa. Y ese cordero debía de proveer la sangre que sería derramada sobre los umbrales de la puerta, de las ventanas, en todos los hogares. Y Dios, a partir de ahí, escogió a los primogénitos. Todo primogénito que abriere matriz, tanto de hombres como de ganados. Todo hombre, toda mujer que naciere del vientre de su madre tendría que ser apartado para el Señor. En el caso de los hombres, los varones, apartados para el Señor, así también como en el ganado. Porque Dios había castigado a la nación de Egipto, quitándole la vida a todo primogénito. Entonces Dios de Israel tomó a todos los primogénitos. Pero con el paso del tiempo, el Señor hizo un cambio y pidió que los de la tribu de Leví, estos le sirviesen en lugar de los primogénitos. De manera que una de las 12 tribus de Israel fue la que Dios escogió para el servicio, para el sacerdocio. Y estos debían de pagar ese precio por sus hermanos. Fíjese qué cosa más interesante, porque esto nos habla de nuestro servicio a Dios y a nuestros hermanos como ministros. Y usted ve por aquí en el Números capítulo 3, verso 5, donde el Señor habla a Moisés y le pide que la tribu de Leví, esta tribu le serviría a Aarón para siempre. Le serviría para siempre. Todos los de la tribu de Leví estaban destinados para el servicio y la organización del templo y las cosas santas. Bien. ¿Cuáles eran las funciones básicas de un sacerdocio levítico?
Las 5 funciones básicas del sacerdocio levítico eran las siguientes. Número 1, era un adorador. Número 2, era un intercesor. Número 3, era un maestro, porque enseñaba. Número 4, se encargaba de oficiar todas las cosas en el templo, ofrecer el pan, ofrecer el incienso, entrar, en el caso del sumo sacerdote, entrar al lugar santísimo y el ofrecer los sacrificios por el pueblo. Ofrecía sacrificios por sus pecados y ofrecía sacrificios por el pueblo. Fíjese qué interesante. Y estas funciones básicas siguen vigentes, pero en el sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio melquisediano, en el cual usted y yo, que hemos sido llamados al ministerio, estamos sirviéndole y debemos conocer las funciones básicas de nuestro sacerdocio. Antes del servicio, nosotros somos adoradores. Recuerde que el Padre anda en busca de verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y sin ignorancia. También somos intercesores. En este caso hablo de la guerra espiritual, no estoy hablando de que intercedemos como Jesucristo, no, Él intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Nosotros intercedemos por nuestros hermanos por causa de la guerra espiritual o las pruebas que se encuentren atravesando. Enseñamos como pastores, como ministros, tenemos la enseñanza, tenemos la doctrina, tenemos el pan para compartir y también oficiamos en el templo, oficiamos en la vida de las personas, ministramos y ofrecemos nuestros sacrificios. Recuerde que hoy tenemos sacrificio de alabanza. Hoy sacrificamos nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestra economía también. Somos dedicados a nuestro sacerdocio a melquisediano. Bien, este sacerdocio, lo básico es siempre va a ser eterno este asunto. Después le hablamos por qué. Bien. Los 5 ministerios para Israel. Israel tuvo 5 ministerios. Tuvo ministerio apostólico, tuvo el ministerio profético, tuvo el ministerio evangelístico, tuvo el ministerio pastoral y tuvo el ministerio magisterial. Y también vinieron los 5 ministerios para la iglesia. Estos son los 5 ministerios para Israel. Y están los 5 ministerios para la iglesia y es lo mismo. Es el ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magisterial. Bien, aquí tenemos este ejemplo. Tenemos a Moisés como ministerio apostólico. ¿Por qué? Lo vamos a explicar en un momento. Tenemos a Aarón como ministerio profético, tenemos a Merari como ministerio evangelístico, tenemos a Gersón como ministerio pastoral y tenemos a Coat como ministerio magisterial o maestro. De manera que los 5 ministerios, fíjese cómo ya están operando desde el Antiguo Testamento. Y también vamos a hablar de otros aspectos que son figura de los 5 ministerios dentro de lo que es el Antiguo Testamento, que es la sombra de lo que había de venir. Recuerde que el Antiguo Testamento es como si fuese la luna, y el Nuevo Testamento es como si fuese el sol, el cual es lo que nosotros realmente necesitamos ver y conocer.
que es Cristo el Señor. Bien, recuerda que si tiene alguna pregunta, no se limite, por favor, hágala en su momento para poder contestarle y que todos juntos podamos crecer en esto respecto a preguntas, dudas que existan. Bien, vamos a ver el ministerio de Moisés. Moisés es el apóstol. Éxodo capítulo 3, verso 10, Dios habla a Moisés. Recuerde que el Señor cuando lo encuentra, porque en el corazón, mire, en el corazón de Moisés, ya el ministerio estaba en función, ya estaba él predestinado para esto. Pero él lo quiere hacer a su manera. Él quiere libertar a sus hermanos, pero a su manera. Y este asunto no se puede llevar por mano de hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene misericordia, porque el hombre no puede ser igual en su juicio como Dios. De manera que tiene que ser el Espíritu Santo guiando, tiene que ser Dios mismo mostrando, guiando, dando los pasos correctos para que podamos hacer la obra del Señor y cumplir asimismo con nuestro ministerio y el propósito de Dios en nuestras vidas. De manera que tenemos a Moisés, es el apóstol. Y en Éxodo 3:10 dice, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bien, ¿qué es lo que significa apóstol en el griego? Apóstol en el griego significa ser enviado, ser mensajero o ser un embajador, un representante de un reino. Esto es lo que significa apóstol en el idioma griego, que se escribe apóstolos. De manera que Moisés es un enviado de Dios. Es por eso que Moisés tiene la visión completa, los apóstoles tienen la visión completa de el ministerio al que Dios les ha llamado. Tienen completa la visión y esta visión debe de ser transmitida para las congregaciones, para las iglesias, para los pastores, para los ministros que van a colaborar en la misión. De manera que tenemos el ministerio apostólico como un enviado de parte de Dios. Dios revela una visión, un propósito, y entonces hay una comisión que le va a acompañar a ese apóstol. Dios va a poner personas para que le acompañen y juntos puedan cumplir con lo encomendado. De manera que Israel ya tiene su apóstol, tiene a Moisés. Bien. Después tenemos el ministerio profético, que es Aarón. Mire lo que dice Éxodo capítulo 7, verso 1. Y Jehová dijo a Moisés, mira que yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Resulta que Moisés se siente limitado en cuanto a su forma de hablar. Algunas personas dicen que era cuestión de idiomas. Algunos estudiosos, algunos comentaristas dicen que Moisés hablaba al respecto de los idiomas. Pero en la tradición judía, esto es información, no es revelación ni es doctrina, es información. En la tradición judía hay una historia que se lee en la Torá, me ha tocado a mí leer esa historia. Y se mencionan los rabinos, mencionan que
¿Cuándo nació Moisés? Porque recuerde que Moisés fue criado en el palacio. Se dice que mientras el faraón lo tenía en los brazos a Moisés, que era pequeño, dice que Moisés de pronto le arrebata la corona y se la coloca sobre su cabeza. Entonces los sabios le dicen a Faraón, esto es un mal presagio, es un mal augurio, este te va a quitar tu reino. Y el Faraón dice, no, esto fue casualidad. Y hacen una prueba y le colocan frente a Moisés, siendo un infante, le colocan dos cosas, le colocan un carbón encendido y le colocan una pieza de oro. Y dice la tradición judía que cuando Moisés quiere tomar la moneda, viene el ángel Gabriel y le toma la mano y hace que agarre el carbón encendido y lo meta a su boca. Y para los judíos, ellos dicen que eso le trajo problemas en su habla. Y supuestamente el ángel Gabriel hizo esto para que no le quitaran la vida a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés corría peligro si tomaba la moneda porque sabía lo que le convenía. De manera que los hombres quisieron hacer una prueba, pero viene la intervención angelical y de esta manera le daña tanto el paladar como la lengua a Moisés, y Moisés a partir de ahí se convierte en tartamudo. De manera que hay dos versiones. Se dice por un lado que es cuestión de idiomas, que Moisés tenía temor de hablar ante Faraón después de 40 años de estar viviendo en otro lugar, en otra lengua. Era difícil para él llegar y hablar y comunicarse con Faraón. Y la versión que es la tradición judía, lo que cuentan los rabinos. De manera que esa información, como le repito, esa información se la dejo para que usted la medite y la examine. Bien, de manera que por ese motivo Moisés no quiere obedecer a Dios en su totalidad. Tiene el deseo, pero no quiere porque le pone trabas a Dios, le pone 5 trabas a Dios. Y mire cómo el Señor levanta 5 ministerios. Cuando el hombre dice no, Dios dice sí. Y de manera que le dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Y dice, cuando lo encuentres, el corazón de él se va a alegrar. Yo te he puesto a ti por Dios, a Faraón, escuche bien, a Faraón, y tu hermano será tu profeta, el que va a hablar por ti. De manera que se le da el ministerio profético a Aarón. Y el profeta son aquellos que hablan de parte de Dios. Bien, tenemos entonces el ministerio apostólico a través de Moisés, porque es el hombre de la visión, el que conoce la revelación que le fue dada para llevarla a cabo. Tenemos el ministerio profético, que es el encargado de abrir su boca y decir lo que Dios quiere en acuerdo con el apóstol. Recuerde que el apóstol recibe y el profeta confirma lo que ya Dios habló. Bien, tenemos entonces aquí el ministerio de tres hijos de la tribu de Leví. Tenemos a los meraritas. Más adelante vamos a ver a los gersonitas y también vamos a ver a los coatitas.
Bien, los meraritas, mis amados estudiantes, tienen una representación de los evangelistas o el ministerio evangelístico. Números capítulo 4, verso 29 dice así: contarás los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres. Usted cuando lee los versículos que continúan se dará cuenta que están siendo llamados al servicio de Aarón, al servicio de sus hijos, al servicio perpetuo. A partir de ahí, los meraritas son parte de llevar las cosas santas del tabernáculo. Así después construyeron el templo y eran también los que se ocupaban de las cosas santas dentro del templo también. Pero bien, aquí tenemos lo que es el modelo cuando Dios le entregó a Moisés. Este es el modelo. Tenemos a los meraritas como el ministerio evangelístico. Ellos eran encargados de levantar lo que son las barras de madera, las basas de plata y las tablas principalmente. Y quiero mostrarle con una gráfica, quiero mostrarle un poquito más por qué ellos tenían el ministerio evangelístico en figura. Bien, aquí tenemos, mis amados estudiantes, el tabernáculo abierto. Está el lugar santísimo, está el lugar santo y después continúa lo que es el atrio. Y usted se va a dar cuenta que están las basas o las bases de plata colocadas en el suelo. Y ahí se colocaban encima lo que son las tablas. Mire que había tablas de dos lados del tabernáculo y en el lado oriente había otras tablas, pero no había tablas en el lado este, no había tablas allí, que era el poniente. Y tenemos aquí las barras, estas barras largas, usted las puede ver desde acá, desde lo que es el lugar santo hasta el lugar santísimo. Había unas barras de madera que estaban forradas con oro. Estas barras hacían que las tablas estuviesen unidas y no se cayera ninguna de ellas. De manera que los meraritas tenían la responsabilidad de cargar, acomodar y desacomodar también para guardar lo que son las tablas, lo que son las barras y lo que son las basas o las bases. Ahora, quiero pedirle que nos ayuden a leer estos tres versículos. Quiero pedirle al pastor Carlos, pastor Armando y pastor Víctor que me ayuden con cada uno de estos. Pastor Armando, ayúdame a leer las barras, Éxodo 26, 26 al 29. Y el pastor Víctor Mora me ayuda con las tablas, que es Éxodo 26, 15 al 23. Y el pastor Carlos me ayuda con las basas, que es Éxodo 26, 19. Bien, ¿quién está listo? Amén. Amén. Éxodo 26. 26 al 29. Del 26 al 29. Correcto. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo.
y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Correcto. Fíjese qué interesante que había 4 barras que se mostraban y había una barra que no se mostraba. Esa cruzaba por en medio de las tablas. Bien, vamos a ver las tablas, Pastor Víctor. Sí, amén. Dice la palabra de Dios de Éxodo 26:15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para la esquina del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores. Correcto. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Había que colocar las tablas con sus espigas, tocando las basas para que éstas insertaran y estuviesen firmes. Bien, Pastor Carlos, ayúdanos con las basas, por favor. Sí, amén. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Correcto, de manera que tenemos entonces las barras, las tablas y las basas. Recuerde que la tribu de la casa de Merari era la familia, ellos tenían que llevar estos utensilios del tabernáculo. Y aquí vamos a ver la simbología de esto. Por eso es que le llamamos el ministerio evangelístico a lo que es el trabajo de los meraritas. Bien, las tablas, mis amados estudiantes, estos representan nuestra humanidad, las cuales fueron revestidas de oro, que es figura del Espíritu Santo, y también es figura de la conversión, el nuevo hombre, y nos habla del ministerio evangelístico. ¿Por qué? Porque el ministerio evangelístico se encarga de llamar a hombres naturales para que estos se conviertan en hombres espirituales. Entonces, cuando nosotros somos llamados de afuera hacia adentro, afuera somos como la madera. La madera representa nuestra humanidad. Pero una vez que ingresamos al Señor, somos revestidos de oro, que es figura de lo divino del Espíritu Santo. De manera que somos hombres revestidos con el Espíritu Santo, que nos lleva a tener una conversión y ser nuevos hombres, y en el caso nuevas mujeres. Y es por eso que nos habla del llamado del ministerio evangelístico para las almas que necesitan conocer y experimentar una transformación.
Tenemos las basas de plata. Las basas de plata o la base de plata era también figura de la redención. La plata siempre nos habla de redención. Recuerde que cuando Jesús fue entregado, hubo plata de por medio, 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. 10 por su cuerpo, 10 por su alma y 10 por su espíritu, que es la tricotomía, y la plata representaba el pago del pecado por nosotros. Representaba a Cristo, su obra redentora. Bien. Dice aquí, representaba la obra de la redención, también la separación nuestra del mundo, ya que nosotros somos separados del mundo. La base separaba la tabla de la tierra. Es decir, la tabla no tocaba la tierra porque había una base de por medio. Y eso representa nuestra separación del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Una diferencia entre la vida terrenal y la vida espiritual. Esto lo hace Cristo en nosotros. Bien, tenemos las barras. Las barras representan la unidad a la familia de Dios. Recuerden que las barras eran largas. Eran de madera de acacia, cubiertas de oro, y estas tenían argollas, las tablas, y de esta manera no se caían. Había una que las cruzaba por en medio a todas las tablas. Esa no se miraba, porque es la obra de Dios que nosotros no podemos observar. Por eso la Escritura dice que el que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar a pesar de lo que nosotros veamos y oigamos. De manera que las barras representan la unidad a la familia de Dios. Fuimos unidos a la familia de Dios. Y representa las funciones evangelísticas. Las barras tenían la tarea de unir una tabla con otra, y esto nos habla del ministerio evangelístico. Las barras son largas para poder alcanzar a otros. Fíjese qué maravilloso es el Señor, cómo Él nos ha preparado todas las cosas desde el principio. Bien, ¿alguna pregunta que tengan, mis amados, al respecto hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan sobre las tablas, las basas de plata o las barras? Recuerde que tenemos aquí la representación. Tenemos las barras, mire qué largas son, desde el lugar santísimo hasta el lugar santo. Tenemos las tablas que también cubrían el lugar santísimo, la parte del oriente, la parte del norte, la parte del sur. Y tenemos las basas que hacían la separación entre la tierra, la vida terrenal y la vida espiritual. Bien, ¿preguntas hasta aquí, mis amados? ¿Preguntas hasta aquí? No, de este lado ninguna. Ninguna. Todos No. entendemos. Sí. Todos comprendemos la figura. Perfecto. Nada más una duda. La figura esta que representa las tablas, las barras y eso, ¿esto era un lugar fijo o lo tenían que estar cambiando constantemente? Había que cambiarlo, sí. Había que cambiarlo porque el Señor, cuando se levantaba la nube, recuerde que había una nube que guiaba a Israel. Cuando la nube se levantaba, era hora de levantar el tabernáculo y de moverse. Por eso es que estaban encargados las familias de Merari, de Coat y de Gerson. Estaban destinados para ayudar a los hijos de Aarón
para que todos, entre todos, se ocuparan de las cosas santas. Gersón, Coat y Merari pertenecen a la tribu de Leví, de manera que solamente los levitas tenían que encargarse de llevar y transportar el tabernáculo, instalarlo, desinstalarlo, porque de lo contrario, si alguien más se metía, tenía que morir en el momento. Dios le quitaba la vida. Bien. Vamos a ver a los gersonitas. Bien, los gersonitas representan el ministerio pastoral. Números capítulo 4, verso 25 dice: y llevarán las cortinas del santuario, las pieles finas con que éste se cubre, la cortina de la entrada, las cortinas del patio, la cortina de la entrada al patio que rodea el santuario, y el altar, sus cuerdas y todo lo que se necesita para el culto. No se mencionan como los utensilios del lugar santo o el arca del lugar santísimo, pero todo esto era colocado por ellos. Tenemos entonces aquí a los gersonitas, que son figura del ministerio pastoral. Ellos se encargaban de las cortinas, las pieles finas y las cuerdas. Bien, aquí tenemos esta otra gráfica, quiero que usted la mire, la observe. Tenemos el tabernáculo en el desierto. El lugar santo y el lugar santísimo estaban cubiertos por 4 pieles. Pieles de animales. Había una protección para que ni siquiera la luz, ni el agua, ni el viento o la arena pudiesen entrar allí. Recuerde que una cortina, la que se encontraba entre el lugar santo y el lugar santísimo, tenía un grosor de 10 centímetros de ancho, de manera que eran muy fuertes y muy pesadas para poder atravesarlas. Tenemos entonces las pieles finas, las cuerdas, ahí están señaladas en la punta de la flecha. Tenemos las cortinas del atrio, que son la entrada. Había una cortina de 4 colores que representa la cuadridimensión de Dios, representa la totalidad de las cosas y el equilibrio, el número 4. Y tenemos el lino fino alrededor de todo el tabernáculo. Quiero pedirles que me ayuden nuevamente a leer lo que es Éxodo 26:1, Pastor Armando. Pastor Morita nos ayuda con Éxodo 39:40. Pastor Carlos nos ayuda con Éxodo 27:16. ¿Y quién más nos puede ayudar con Éxodo 27:9? Nuestra hermana Perla, si nos ayuda, por favor. Éxodo 26:1. Adelante, adelante, siervo. Amén. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Correcto. Aquí tenemos entonces las cortinas que cubrían el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo. Bien, vamos a ver Pastor Víctor. Sí, amén. Es Éxodo 39:40. Dice: las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión. Correcto. De manera que tenemos aquí las cuerdas y vamos con Pastor Carlos, Éxodo 27:16. Sí, amén. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador.
sus columnas 4 con sus 4 basas. Correcto. Tenemos entonces la cortina del atrio. Y nos ayuda la pastora Perla con Éxodo 27:9. Sí, amén. 27:1. 9. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Correcto. Gracias. Fíjense que entonces tenemos aquí la descripción de lo que es el lino fino. El lino fino cubría todo lo que era el tabernáculo, que representa la humanidad de Cristo, representa la pureza, la santidad, la justicia. Tenemos la cortina del atrio, que es la puerta de las ovejas, que es Cristo. Tenemos las cuerdas, mis amados, y tenemos las pieles finas, que son la cobertura pastoral. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos entonces por aquí las pieles finas. Estas representan la cobertura. Fíjese, las pieles finas representan la cobertura pastoral. Estas nos libran del frío, del calor, de la lluvia, de la tormenta de arena y representa la función paterna del pastor. Fíjese, representa la función paterna del pastor, porque el pastor es el que protege, el que cuida. Es como cuando su hijo se va a la calle, usted le dice, llévese chamarra. ¿Por qué? Porque va a llover, porque va a hacer frío, llévese el paraguas, etcétera. Usted como padre se preocupa por sus hijos. De manera que el pastor es una cobertura para los congregantes, para librarlos de los climas espirituales que quieren acabar con la fe de ellos. Tenemos las cortinas de lino fino. Estas representan la santidad de Cristo, la justicia, la pureza, la consagración de que todos debemos tener. Y estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es un recordatorio de que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no militamos con el mundo. Hay una separación donde quiera que nosotros estemos. Por eso vamos a mencionar lo que el pastor Víctor Mora hizo en su pregunta, que si el tabernáculo estaba estable o era removible. Y la verdad, era removible porque iban avanzando durante todo el periodo de 40 años, estuvieron moviéndose. Recuerde que ellos estuvieron caminando en 12 desiertos diferentes durante 40 años. De manera que donde ellos se paraban, siempre había un límite entre el mundo y las cosas de Dios, lo que representa toda la cortina a la orilla del tabernáculo. Así que estamos en el mundo, pero recuerden, nosotros no somos del mundo. Tenemos las cortinas del atrio, que es la entrada, la puerta. Representa el acceso a Cristo. Cristo y el tabernáculo son la misma cosa. Representa el acceso a Cristo Jesús, pues Él es la puerta de las ovejas y el pastor las conduce a Cristo cada vez más y más a las ovejas. A las ovejas hay que conducirlas por la puerta principal, que es la cortina del atrio. Recuerde que son una cortina de 4 colores que representan los 4 evangelios, ¿verdad? Usted con los evangelios va a atraer a las personas, pero a partir de que el evangelista trae a las personas, al momento de cruzar, usted las va a conducir a la fuente, usted las va a conducir al sacrificio, el altar de sacrificio.
usted las va a conducir al lugar santo, donde está el candelabro de oro, donde está el incensario y donde se encuentran los panes de la proposición. Y de ahí usted los conduce hacia el lugar santísimo, porque recuerde que ya no estamos en el sacerdocio levítico, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Ahora todos tenemos acceso a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Tenemos entrada al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor. Pero el camino es el pastor, la meta es el Padre. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es el ministerio pastoral que conduce a las ovejas hasta llevarlas a su meta, conocer al Padre Celestial. Bien, tenemos las cuerdas que representan. Las cuerdas representan las promesas de Dios para nosotros, pues estas son su fidelidad. Bien, mis amados, entonces tenemos las cuerdas, y las cuerdas representan las promesas de Dios para nosotros. Estas son las que nos mantienen amarrados, nos mantienen atorados, nos mantienen firmes. Recuerden que en el desierto hay vientos y tormentas que soplan muy fuertes, de manera que tenían que estar bien clavadas esas cuerdas y de manera que no se rompiesen. Y las cuerdas mantenían de pie el tabernáculo. Y las promesas deben de mantenernos a nosotros de pie. Y el pastor se encarga de recordarnos las promesas del Señor. Esa es la función del pastor, recordar las promesas del Señor cuando la gente quiere tirar la toalla, cuando la gente quiere desistir del evangelio. Cuando la gente cree que lo que el médico ha dicho es la última palabra, viene el pastor y le dice: falta la palabra de Dios, la cual te puede llevar a un parámetro diferente, a una situación totalmente diferente para tu salud, para tu vida espiritual, para tus emociones. De manera que tenemos las pieles finas que representan la cobertura, la cortina que representan la santidad, la justicia, la pureza, las cortinas que representan el camino para entrar a conocer los misterios hasta llegar al Padre, y las cuerdas que representan las promesas del Señor para nuestras vidas, y el pastor que se encarga de recordarlas. Bien. Bien, quiero detenerme aquí. El día de mañana vamos a dar continuación a este tema para ver si lo podemos terminar. Si no lo podemos terminar, bien, estaremos el día miércoles con el favor de Dios. Si nos permite poder compartir lo que es los 5 ministerios para la iglesia. Recuerde que estos fueron los 5 ministerios para Israel. Y vamos a hablar de los 5 ministerios para la iglesia, cuáles son los sellos de un apóstol, cuáles son los sellos que identifican a un profeta, los sellos que identifican a un evangelista, los sellos que identifican a un pastor y a un maestro también. Y vamos a ver las funciones de ellos también más adelante. Nos vamos a enfocar en la cuestión de la iglesia. Bien, yo termino preguntas, mis amados, hasta aquí. Preguntas, dudas, perfecto. Recuerde que el día de mañana, con el favor de Dios, vamos a continuar con el tema. Mañana vamos a hablar de la familia de Coat, los coatitas, que son los que representan el ministerio magisterial. Entonces tendríamos ya completo el esquema. El ministerio pastoral a través de Moisés, el ministerio apostólico a través de Moisés, el ministerio
apostólico a través de Moisés, el ministerio profético a través de Aarón, el ministerio evangelístico a través de la familia de Merari, y también el ministerio pastoral a través de la familia de Gerson, los levitas. Y con el favor de Dios, mañana estaremos viendo la familia de Coat, que son los coatitas encargados del ministerio magisterial. Bien, de manera que no tenemos dudas ni preguntas. Nos queda más que el poder orar y pedirle al Señor que nos bendiga. Recuerde que este ministerio nosotros lo ejercemos, todo lo que hablamos es figura, pero lo que nosotros ahora ejercemos es realidad. Había predestinado para nosotros la iglesia de Cristo. Bien. ¿Qué le parece si terminamos entonces con una oración? Y le voy a pedir por favor que cierre sus ojitos y me permita orar por usted.